Muy bien, con esto claro entonces, podemos hablar ahora sí de algunas armas o herramientas que podrá usar la bestia para ejercer su control. Ya sabemos que es el número 666, ya sabemos de qué se tratan las marcas o las señales, tanto de la bestia como la señal del pueblo de Dios, y entonces hablemos rápidamente de algunas armas o herramientas que puede usar la bestia para ejercer su control. ¿Qué armas estarán al servicio de la bestia para imponer su hegemonía en el mundo? ¿Cómo logrará imponer un control tan férreo en gran parte del mundo? Pues es bueno echarle un vistazo al pasado, a lo que esta bestia hizo en el pasado, para entender lo que hará en el futuro. Antes de que se diera ese matrimonio, el que hablamos al principio entre la iglesia romana y el Estado romano, es decir, antes de que entrara en escena la bestia escarlata, montada por una mujer, Roma, el imperio romano, era en general tolerante con todas las religiones. Recuerden que Roma era un vasto imperio, tenía sometida a muchas naciones de diferentes religiones, y en general Roma era tolerante con ellas. Pero cuando el cristianismo, que ya era un cristianismo de todas maneras desvirtuado, cuando ese cristianismo empezó a crecer y empezó a oponerse a algunas de las tradiciones romanas, declarándolas paganas, por ejemplo, diciendo que el emperador no era un dios, y ellos se declaraban a sí mismos dioses. Entonces, cuando el cristianismo empezó a crecer, a ejercer cierta influencia en contra de las costumbres y religión tradicional romana, pues empezaron a ser perseguidos, y también con unos fines políticos. Por ejemplo, ubicándonos al principio de esas piernas de hierro, cuando el imperio romano estaba en todo su apogeo, antes de que fuese herido gravemente por aquellos tres cuernos que ya vimos, por los vándalos, los érulos y los ostrogodos, encontramos varios emperadores que persiguieron cruelmente a todos los que se llamaban cristianos. Tengamos en cuenta que de todas maneras era un cristianismo que ya estaba distorsionado. Ustedes han leído la historia y la iglesia también nos ha enseñado cuando Nerón acusó falsamente a los cristianos de hacer un incendio en Roma. Nerón tenía una crisis gubernamental muy grande, parece que él mismo incendió la ciudad. Ustedes saben que cuando se crea un desastre, pues se distrae la atención del pueblo, fue lo que hizo Roma, y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces empezó una persecución encarnizada y fea contra todo aquel que se reputaba cristiano. Y así encontramos varios emperadores. También tenemos, por ejemplo, a Domiciano, quien según la tradición fue el que desterró al apóstol a la isla de Patmos, donde le fue revelado el libro del Apocalipsis, y encontramos otros emperadores más como Trajano, también encontramos a Marco Aurelio, también encontramos a Septimio Severo, a Decio, y también encontramos a Diocleciano, que era por cierto perverso. Bueno, todos ellos eran perversos, pero todos estos emperadores se caracterizaron, entre otras cosas, porque intentaron exterminar a los cristianos. Los persiguieron, los mataban, los asesinaban, los encarcelaban, porque los cristianos pues se oponían, como les decía, a muchas de las costumbres romanas y también por otras razones políticas, aunque no lo lograron exterminar. Ellos continuaron, hubo una época dura de la iglesia, se puede estudiar en las eras de la iglesia, ellos lograron, la verdadera iglesia también logró resistir a ese ataque y tenían que reunirse escondidos porque el sistema los buscaba para exterminarlos. Entonces, estos emperadores persiguen, al principio, cuando ese imperio romano estaba en todo su auge, persiguen al cristianismo, pero luego entra en escena un emperador muy mencionado, que es el famoso emperador Constantino. Constantino, con mucho tacto político, utiliza a la iglesia como un elemento de cohesión para realizar su programa de gobierno. Es decir, los romanos ya habían aprendido que la religión era un importante aparato logístico del Estado para mantener la unidad, la cohesión. Era una buena forma usar la religión para someter a las personas y mantenerlas unidas. Y Constantino, muy hábilmente, pues decreta que todas las religiones son bienvenidas y crea esa mezcolanza, que es esa iglesia oficial romana que ha perdurado hasta ahora. Y así entonces llega
lo que se conoce como la paz constantiniana, que es ya una alianza del Estado romano con una iglesia que se llama cristiana entre comillas, pero que es corrupta, que es aliada del poder, una iglesia que está instalada en el mismo Estado. Y esas son las bases, ese es el inicio de ese matrimonio entre lo que es el Estado y la iglesia. Cuando la bestia, recuerdan, empieza a ser cabalgada, o sea, ese sistema político, económico y militar, ese Estado, empieza a ser cabalgada por la iglesia, por la mujer vestida de escarlata y de púrpura. En el año 318, mediante un decreto de Constantino, quedó establecido que cualquier ciudadano que tuviese un litigio civil podría acudir al obispo, cuya sentencia sería santa y saludable. Y miren esto, y cuyo fallo sería inapelable, es decir, absoluto, limitándose al Estado a su ejecución con el poder del brazo secular. Es decir, esa iglesia que se formó emitía un fallo y el Estado no podía oponerse, sino simplemente se encargaba de ejecutar, de hacer cumplir lo que esa iglesia fallaba. Esto fue lo que sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como la Inquisición, que hasta ahora es el arma más temible al servicio de ese matrimonio entre iglesia y Estado. Es el arma más terrible de esa bestia escarlata montada por una mujer. Entrando, por ejemplo, ya en el periodo cuando la bestia ya está cabalgada por esa mujer, en ese matrimonio de iglesia y de Estado, para el año 1184, ya después de Cristo, ya estaba plenamente establecido lo que ellos llamaban un sistema para combatir la herejía, por ejemplo, en el sur de Francia, persiguiendo a los cátaros, porque supuestamente eran herejes, y ya esa institución, unida al Estado, poderosa y fuerte, ya existía y estaba en plena ejecución mediante la cual tanto la iglesia como el Estado pues buscaban sus fines. Y esa institución bien sabemos que es la Inquisición. Ahora bien, ¿cómo era este sistema? ¿Con qué armas contaba? Vamos a ver rápidamente para que hagamos el paralelo con el tiempo presente. Hablando de las señales del tiempo del fin, ustedes saben que los discípulos le preguntan a Jesús, eso es en Lucas 21, del versículo 7 al 17, vamos a leer algunos de ellos. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces el Maestro responde, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 16, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta es la respuesta que dio nuestro Maestro, las señales del tiempo del fin. Vamos a ver entonces, porque eso se cumplió y se va a cumplir según lo profetizado por Cristo. Vamos a ver de qué arma se valió la bestia en el pasado para imponer su sistema. Engaño. Empieza diciendo el versículo 8, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre. El Papa Gregorio VII emite una proclamación papal, en la que él determina, por ejemplo, su calidad de vicedios y que en consecuencia su poder es ilimitado. Esta proclamación papal era de varios puntos, pero les traje los más relevantes. Dice, solo el Papa puede establecer las nuevas leyes de acuerdo con los tiempos. Ya leímos de que Daniel nos dijo que se iban a cambiar las leyes y los tiempos. Dice esta proclamación papal,
El Papa es el único hombre al que todos los príncipes besan el pie. Es decir, se pusieron sobre los reyes y los emperadores. El Papa tiene facultades para deponer emperadores. Sus sentencias no pueden ser revocadas por nadie y solo él puede revocarlas de todos. La Iglesia romana jamás se ha equivocado y según los testimonios de las Escrituras nunca se equivocará. No es católico quien no está de acuerdo con la Iglesia romana. Entonces, ese engaño consiste en que haciéndose pasar como enviado de Dios o como casi dioses, hacen proclamaciones que son absolutas e incuestionables, que las personas no tienen más alternativa que obedecer, porque contradecirlos en la conciencia de las personas sería como contradecir a Dios mismo. Y ese es el engaño, o la base o el cimiento sobre el que se estructura todo el sistema de esta bestia. Terror e intimidación. Jesucristo nos continúa diciendo en Lucas 21:8, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Ahí en sus pantallas hay un discurso que es el típico sermón de un inquisidor cuando llegaba a un pueblo. Voy a leer nada más un extracto, dice, abro comillas, nosotros con la autoridad del Papa ordenamos y establecemos a todos y a cada uno que viven en los confines de esta ciudad que en 6 días a partir de hoy nos digan si han sabido o escuchado decir que tal persona es hereje, conocida como hereje, sospechosa de herejía o hable contra tal o cual artículo de fe. Y miren esto, o no se comporte como los otros. Clave, el comportamiento. Cuando no nos comportamos como la mayoría, o no se comporte como los otros, o evite el contacto con los creyentes. Sigue diciendo, si pasado el tiempo del edicto de gracia, las esperadas dilaciones no se llevan a cabo, es decir, si ustedes no entregan a aquella gente que no se comporta como nosotros, procederemos a proclamar el edicto de fe, entre comillas, por el cual ordenaríamos a todos los cristianos de esta comarca o pueblo que acusen y delaten a todos los sospechosos de herejía, ya sean padres, hermanos, hijos, parientes o amigos, nadie podrá ser excluido. Exactamente las mismas palabras que profetizó nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo se identifican aquellos que no tienen la marca de esa bestia, porque no se comportan como los otros. Esas son las señales que deben buscar. Busquen a los que no guardan el domingo. Busquen a los que no comen cerdo. Busquen a los que no adoran la Virgen u otras imágenes, entre muchas otras cosas, y denúncielos, porque son herejes. Y aquellos que no se comportan como los otros, como el resto del mundo, ante la presión y el miedo, pues los mismos familiares los entregaron en el pasado y los van a entregar también en el futuro. Es decir, ese sistema montado por la bestia es un sistema fuerte, es opresor, es invasivo. Y se encargó de que los mismos familiares fueran los espías los unos de los otros. Tener espías al interior de las casas, como lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que prepararnos para lo que se viene, si nos tocan estos acontecimientos del tiempo del fin. Muerte. Luego Cristo dice, nuestro Señor Jesucristo lo dice con toda sinceridad, esto es fuerte, y Él dice, y matarán a algunos de vosotros. Ahí está dicho por el propio Maestro, y matarán a algunos de vosotros. Leyendo un libro que se llama La historia de la Inquisición, de Juan Antonio Llorente, dice en una parte que el número de ejecuciones llevadas a cabo
durante la totalidad del periodo en que se llevó a cabo la Inquisición española, desde 1483 hasta su abolición por Napoleón, fue entre 31.912 a 291.450 personas condenadas a servir penitencias, entre las que obviamente se incluía la hoguera, la muerte, la tortura y muchas otras, solamente la Inquisición española. La bestia escarlata, montada por la mujer, sencillamente no tolera ni tolerará que nadie esté por fuera de su sistema. Tal como lo hizo Nabucodonosor, que arrojaba a aquellas personas que no se le arrodillaban a su estatua, arrojándolas al horno de fuego. Así la bestia arrojaba a la hoguera a aquellas personas que no se sometían a ella y que no la adoraban. Y por último, la estigmatización, o para usar el término que está de moda, la cancelación. Dice nuestro Señor Jesucristo, seréis aborrecidos de todos. Una de las armas, u otra de las armas de la bestia durante la Inquisición, fueron, por ejemplo, las cruces de San Benito. Eran unas cruces que se cosían aquí en el pecho, grandes, o en la espalda, de cualquier persona que era condenada a la hoguera o a cualquier otra penitencia. Y el historiador Henry Kamen dice, sin duda alguna, abro comillas, la infamia era el peor castigo que se podía imaginar en aquellos tiempos. Los castigos llevaban vergüenza pública o ridículo. Estos eran los más temidos, más que la propia sentencia de muerte, porque arruinaban la reputación para siempre, trayendo el oprobio sobre la familia y los demás parientes. El más grave, dice aquí este historiador, de todos los castigos era esa cruz de San Benito, ya que su duración era perpetua. Entonces cualquier parecido con la cultura de la cancelación que estamos viviendo hoy en día, ya sabemos que no es coincidencia. Por algo está escrito en las Escrituras que no hay nada nuevo bajo el sol. Esa estigmatización, ese señalamiento que hacen de aquellos que no estamos de acuerdo al sistema, que nos acusan de las peores cosas. Como dato para ustedes, la Inquisición fue llevada a cabo desde el sexto cuerno o la tercera cabeza de la bestia escarlata, es decir, desde el Sacro Imperio Romano bajo Otto el Grande hasta el octavo cuerno de esa bestia escarlata que es el Imperio de Napoleón. Ese fue el auge fuerte de ese aparato del Estado y de la Iglesia llamado la Inquisición. Y esto nos lleva a la época actual. ¿Qué podemos aprender entonces de la historia? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo se van a aplicar también tan al pie de la letra para aquellos que estemos en los tiempos del fin. Veámoslo rápidamente y hagamos el paralelo. Engaño. ¿Qué nos dice Apocalipsis de la principal arma de la bestia? Vayamos a Apocalipsis 13, versículo 14. Apocalipsis 13, versículo 14. Dice, esa bestia engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Como vemos, al igual que en el pasado, la bestia engañará a las personas haciéndose pasar como representante de Dios. Y recordemos que el primer caballo del Apocalipsis es ese caballo blanco, ese falso profeta. Leamos también lo que Cristo nos dijo en Mateo 24:5. Mateo capítulo 24 y versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Se va a llegar un engaño religioso. Gente o un personaje que se va a proclamar como enviado directamente por Dios o haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque la religión es una manera de controlar al pueblo. Controlan sus emociones, le controlan su conciencia, la engañan y la someten.
Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, nos muestra la capacidad de engaño que va a tener la bestia. Apocalipsis 13, 13. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Entonces imagínense, ante un prodigio de tal magnitud, no es de extrañar que todo el mundo quede engañado. Para el mundo será evidente que esta mujer que cabalga la bestia, pues viene de parte de Dios. Y por eso van a aceptar sus proclamaciones como absolutas, como incuestionables, como que es lo mejor, intentando engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Lo pueden leer en Mateo 24, 24. Así que, nuevamente, el engaño religioso va a ser esa base sobre la cual se estructure ese sistema, esa bestia que está en ciernes, que se está formando. Terror e intimidación. Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Como en el pasado la bestia hará que el que no se someta a su sistema, pues tenga problemas para sobrevivir. Y en el pasado vimos cómo la bestia intimidaba para que denunciaran incluso a los familiares, como Cristo lo profetizó. Pues en el futuro, la bestia hará lo mismo, pero tiene a su alcance un arma poderosísima que no existía en el pasado. ¿Cuál es esa arma? La tecnología. Antes la bestia usaba todo lo que tenía a su mano para perseguir, presionar y acabar con el pueblo de Dios. Y ahora la bestia lo va a hacer, y en la actualidad está la tecnología. Y ahí entra todo aquello que imaginamos que la bestia puede usar para seguirnos, espiarnos, intimidarnos, presionarnos y someternos. Entonces ahí entra todo lo que alguna vez se ha hablado y se seguirá hablando. Sistemas bancarios. La banca es una forma de presionarnos. Las tarjetas de crédito, en las que en algunos lugares, si usted no las tiene, no puede comprar o no puede rentar o alquilar. Hoy en día vemos cosas con mucha más tecnología, como las monedas virtuales. Empezaron como un experimento y ya vemos gobiernos en el mundo que las están adoptando e implementando. Imagínense que ya usted no tiene su dinero con usted, sino que está por ahí en eso que llaman la nube, que nadie sabe qué es ni en dónde está. Y quien tenga el dominio de eso, pues tiene el dominio de todo, de toda su riqueza, de todos sus bienes. Los aparaticos que tanto nos gustan, que son tan útiles. La telefonía celular, que son útiles, son herramientas útiles. Y por eso las personas se vuelven o nos volvemos cada vez más dependientes de ellos. Son una herramienta muy útil, y como lo sucede con toda buena herramienta, es un arma de doble filo, que si no la usamos correctamente nos cortamos. La nanotecnología, lo que antes era ciencia ficción, hoy en día ya sabemos que existe y está incursionando mucho en el área de la salud. Por eso hubo tanta especulación de que en las vacunas habían algunos elementos pequeñitos o nanos para controlar a las personas, porque la tecnología existe y la están implementando en varias cosas. El Internet de las cosas. Hoy en día prácticamente todo está conectado a la Internet. Estamos hablando con un familiar allá en los Estados Unidos que compró no hace mucho una casa normal, no era una casa de ricos, normal, nueva, y se la entregaron con todo conectado a la Internet. Abra su puerta de la casa
con el celular, no importa en qué lugar del mundo esté. Prenda la estufa con su celular. Mire qué hay en la nevera con su celular. Programe la nevera con su celular para cuando se le acabe la leche que se le está acabando. Programe el aire acondicionado en su celular. Prenda la aspiradora con su celular. Todo conectado a la internet. Los autos conectados a la internet. Los coches. Imagínense ustedes uno manejando el coche y cuando en determinado momento le quiten el control y el coche vaya para otro lado, para donde el que lo esté controlando lo quiera llevar a uno, y usted no tiene cómo controlar su vehículo, su coche. O se lo apaguen donde se lo quieran apagar. Todo conectado a la internet, todo. Y la nueva superarma o herramienta de la tecnología, la inteligencia artificial. Yo me leí un libro sobre esto que me dio miedo, la verdad. Me dio miedo. Y no es tanto el avance, sino el uso que le dan, el potencial que eso tiene. Una herramienta que puede cambiar drásticamente la forma en que vivimos, porque todo ese internet, todo eso que está controlado por la red, es controlado desde ya en gran parte por la inteligencia artificial. Sabemos que supuestamente es tan inteligente que los seres humanos que las desarrollan ni siquiera entienden cómo funciona. Antes se asustaron y las apagaron, ya no. Ya dijeron al contrario, dejémoslas que avancen, porque los resultados son un gran progreso para la humanidad. Ay, hermanos, ¿cómo será cuando eso esté en todo su apogeo? Y la lista puede continuar y continuar y continuar. Todo lo que nos podemos imaginar, pasaportes digitales, vacunas, chips, sistemas de puntos, como lo está usando China ya en algunos lugares, cámaras en cada esquina, todo lo que estamos viendo que puede usar la bestia para controlarnos. Pero todo eso son herramientas al servicio de la bestia, armas que podrá usar en contra nuestra, para seguirnos, para controlarnos, para vigilarnos, para presionarnos, para imponer su control, para impedir que compremos o vendamos, para ponernos obstáculos en nuestra vida diaria. Y recordemos que ese sometimiento, como está profetizado, vendrá de la bestia. No va a venir ni de Rusia ni de China. Ellos tienen también sus sistemas de vigilancia y de control que impondrán en su lado del mundo, pero el que estamos hablando aquí es el control que va a ejercer la bestia. Nuevamente, entonces no confundir la marca o la señal de la bestia con las herramientas que usa. ¿Le va a servir toda esta tecnología a la bestia? Sin duda. La bestia la va a usar sin duda. Pues usará la tecnología que no esté obsoleta de aquí a allá, porque por ejemplo antes pensábamos que la tarjeta de crédito era un medio para controlarnos, pero ustedes saben que la tarjeta de crédito ya está casi obsoleta, ya se paga o con el celular o con el rostro. Hay lugares que usted simplemente paga con su rostro y sale y se va. Entonces, la bestia utilizará todo lo que esté a su alcance y lo está utilizando para controlarnos. Hay que escondernos de la tecnología. Quisiéramos, pero no podemos. La tecnología nos va a encontrar, ya se metió en nuestras casas, se metió en nuestros trabajos, se metió en nuestro estudio, en nuestra vida personal y nos vigila. Aún así, ¿debemos saber usar la tecnología? Sí, hay que saber usar la tecnología. Y hay tecnología que debemos evitar. Y la tecnología, si la usamos, debemos ser lo suficientemente inteligentes para que sea una herramienta a nuestro servicio y no nosotros la herramienta, la tecnología, que es lo que está pasando ahora. La gente es esclava tecnológica, porque no sabemos dónde poner un límite y no sabemos cómo ponerle límites a nuestros jóvenes. A veces me dicen, no, pero es que ¿cómo le dice pues uno al muchacho que apague el televisor, el celular, el internet? ¿Cómo papá? ¿Cómo le dice? Pues diciéndole que se va a morir. ¿Cómo usted no se murió? Yo no me morí cuando no teníamos internet. Pero está tan metida aquí que a veces pensamos que un joven no puede vivir un día sin la internet.
Y hay que reconocerlo, nos está esclavizando, lo está haciendo y aún en el pueblo de Dios lo está haciendo, porque no somos capaces de apagar un celular un día, porque entonces el muchacho se enoja y ya no va a haber calma en la casa porque el muchacho está enojado, o porque le ha dado un infarto. La tecnología sí es una herramienta, pero no podemos convertirnos nosotros en la herramienta de ella. Y ya vemos cómo la bestia la va a utilizar y la está utilizando desde ya para imponer ese sistema que va a imponer. Y de pronto de esto hablamos en el próximo mensaje, si Dios lo permite, para la próxima oportunidad que me toque hablar. Entonces ya para empezar a terminar, como en el pasado la bestia usará sus herramientas también en el futuro, pero de manera mucho más eficiente para perseguir a todo el que no tenga su marca. Terminando el paralelo, en cuanto a la muerte, pues, que vendrá por parte de la bestia, podemos leer un par de escrituras, por ejemplo, Apocalipsis 13:7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, nosotros el pueblo de Dios, y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua o nación. Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, Cristo lo dijo, algunos pereceremos, no todos. Apocalipsis 17:4. A la bestia va a traer la muerte sobre algunas personas que Dios lo va a permitir por las razones que Él tenga. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente escrito el misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Bueno, entonces ahí ya entra a explicarle. Entonces, nuevamente, como dijo Cristo, pues la bestia le dará muerte a alguno de nosotros. ¿Cuántos? No lo sabemos, eran muchos como en el pasado. Y en cuanto a la cultura de la cancelación, pues nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, también nos dijo en Mateo, en el capítulo 10, vamos a acabar, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 32, lo siguiente, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, al que no niegue su estilo de vida, que no niegue a Cristo, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como en el pasado, aquellos que llevemos con dignidad la señal de Dios en nuestra frente, en nuestra mano, vamos a ser perseguidos por la bestia. Vamos a ser cancelados, aborrecidos, estigmatizados. Versículo 35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Estábamos preparados para esto? Esto viene en un año, estamos preparados para lo que se viene. No todo es malo porque vamos a ver que Dios nos protege, pero sí dimensionamos lo que se viene. No sabemos, no es porque la iglesia no nos lo enseñe, es porque tal vez no estamos prestando atención. Entonces nuestros amigos, conocidos y familiares, pues, nos podrán acusar. Para terminar, es importante, voy a saltarme aquí algo para cuestión de tiempo, pero es importante, antes de concluir, entender cuál será el fin de este sistema
y también cuál será nuestro futuro. Vamos a la siguiente diapositiva. En Lucas 21, también nos dice nuestro maestro, para que pongamos toda la Biblia en armonía y veamos por qué es tan importante permanecer fieles. Lucas 21, versículo 17 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, aunque la bestia nos persiga ferozmente por un periodo de tiempo, que va a ser muy fuerte esa persecución por 75 días, don Mario lo ha hablado recientemente, al final seremos protegidos como pueblo, Dios nos protegerá. En Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 14 en adelante leemos. Apocalipsis 12, 14. Dice, esa protección que le va a llegar al pueblo de Dios cuando esa bestia, en todo su furor, despierta, nos persiga. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, o sea, vamos a ser protegidos por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, un ejército, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios va a proteger a su pueblo, pero algunos quedarán. Tenemos que pedirle a Dios que nos encuentre dignos de llegar a ese lugar de protección. Esos mensajes que recurrentemente don Mario Hernández nos ha enseñado, de quiénes estaremos allá en ese lugar de protección. Y pasados esos 3 años y medio, como fue profetizado por Daniel, con la bestia en su furor, cuando Dios imponga o llame a las naciones a juicio y el pueblo esté protegido aquí en este lugar de protección, Cristo luchará contra la bestia, contra todo ese sistema y lo destrozará, lo hará polvo. En Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 34, Daniel 2, versículos 34 y 35 leemos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, esa imagen que vimos de Nabucodonosor, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, se hizo un gran reino, y acabó con todos los reinos de la tierra, con ese sistema que acabamos de ver, y un reino que se impondrá en todo el mundo, que es ese reino que estamos representando aquí en esta fiesta de los tabernáculos. Y ustedes pueden leer Apocalipsis 17, 12 al 14. Bueno, leámoslo, que ya vamos a acabar. Apocalipsis 17. Vemos el cumplimiento de eso. Dice Apocalipsis 17, 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es decir, Cristo los va a vencer, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él. Nosotros somos llamados
elegidos y fieles. Entonces Cristo mismo le va a dar cumplimiento a esa profecía de Daniel y va a acabar con los reinos de la tierra. Y ya una última escritura en Daniel en el capítulo 2. Daniel en el capítulo 2 y versículo 44 leemos: En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Isaías 25, y con esta sí acabamos. Isaías 25, versículo 6. Dice: Y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará el Eterno el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano del Eterno reposará en este monte. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, y humillará y la echará en tierra hasta el polvo. De la bestia y todo su sistema va a ser destronado, va a ser acabado y eliminado por Dios, que traerá un futuro glorioso, que va a llenar de paz y alegría a la humanidad y sobre todo a nosotros, que aunque seremos perseguidos y maltratados por esa bestia, tendremos nuestra recompensa al final y seguramente también tendremos la protección de Dios como Él lo prometió.